Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a tratar del tema de la Clarity Act, de la ley Clarity, porque se va a votar mañana. Y bueno, hay muchas cosas en disputa, todavía no hay nada claro, tiene que pasar después más pasos para que vaya adelante, pero en principio, pues tenemos aquí los puntos, 5 puntos claves de la nueva regulación cripto, pero antes de mirar los 5 puntos clave, que nos vamos a detener un poco en ello, vamos a comentar estas dos noticias también, que nos dice que senadores de Estados Unidos presentan más de 100 enmiendas al proyecto de ley sobre criptomonedas antes de su debate, es decir, van a debatirla mañana, pero hay muchas enmiendas al proyecto, o sea, hay gente que quiere que se cambien cosas, no están de acuerdo exactamente con todo lo que hay, ¿no? Y esta otra noticia que dice que los banqueros entran en emergencia ante la inminente aprobación de Clarity. Claro, los banqueros tienen un miedo tremendo a que se apruebe esta ley y se permita a las stablecoin dar rendimiento. Entonces, por todos los medios quieren que las stablecoin no den rendimientos como lo están dando hasta ahora en algunos exchange, que tú depositas las stablecoin en los productos de Earn y te van dando rendimiento. Esto quieren impedirlo los banqueros porque saben que se les va todo el negocio. No son capaces ellos de competir con esa rentabilidad que dan las stablecoin en los exchange y perderían muchísimo dinero seguramente porque una vez que se legalizan los exchange, la gente podría pasar el dinero fácilmente de los bancos a los exchange. Si no lo hacen ahora es básicamente por miedo, porque lo podrían estar haciendo ya, ¿no? Pero en ese miedo es en el que se sostienen los bancos precisamente, ¿no? Tenemos aquí un comentario de uno de los banqueros que dice, para ser claros, queremos que el Congreso establezca reglas para los activos digitales y cree salvaguardas responsables para la industria de las criptomonedas. La versión actual de la legislación, aunque mejorada respecto a una versión anterior, todavía no impide de manera adecuada que las empresas de criptomonedas ofrezcan recompensas similares a intereses en monedas estables de pago. O sea, esto es lo que tienen miedo los bancos, que ofrezcan recompensas similares a los depósitos, las stablecoin, ¿no? O sea, tienen un miedo atroz porque se les va todo el negocio, pero se les va porque no lo hacen bien, porque si las empresas de criptomonedas pueden ofrecer esas recompensas es porque están ganando ese dinero por algún lado, ¿no? Los bancos, sin embargo, no son capaces de ganarlo o no son capaces de repartirlo con sus depositantes, ¿no? Así que bueno, pues esa es la pelea, una de las peleas importantes que hay en esta ley, ¿no? Vamos a leer ya esos 5 puntos clave un poco para que la gente entienda. Nos dice aquí en titulares la Clarity Act prohibiría ciertas recompensas sobre saldos inactivos de stablecoin, pero permitiría incentivos ligados a transacciones. Es decir, eh, esto en Estados Unidos, evidentemente, ¿eh? Todo lo que estamos hablando, esta ley es para Estados Unidos. En otros sitios seguramente se seguirá dando recompensas a las stablecoin hasta que se establezca una ley en el sitio concreto, ¿no? Pero en principio en Estados Unidos se quiere prohibir que por dejar las stablecoin ahí pasivas, en ERN, como se deja ahora, pues te den esa rentabilidad que están dando ahora, ¿no? Pero sí que permitiría incentivos ligados a transacciones, es decir, si tú utilizas esa stablecoin para pagar en algún sitio, pues te pueden devolver el X%, eso como funcionan las tarjetas de crédito o lo que sea, ¿no? Eso sí que se permitiría. Nos dice también que exchange, corredores y operadores de materias primas digitales pasarían a ser tratados como instituciones financieras bajo la ley del secreto bancario. El proyecto también plantea una excepción para recaudar hasta 50 millones de dólares al año sin registro ante la SEC y fija criterios para determinar cuándo una plataforma DeFi es realmente descentralizada. Porque claro, nos hablan de finanzas descentralizadas y luego en realidad no están descentralizadas, ¿no? Entonces quieren dejarlo claro en la ley qué es lo que tienen que cumplir realmente para que se les pueda considerar que están descentralizadas realmente, ¿no? Nos dice aquí que en términos generales la propuesta intenta resolver uno de los mayores problemas que ha enfrentado el mercado cripto en Estados Unidos durante los últimos años, la supervisión de competencias entre reguladores y la falta de reglas específicas para actividades que no encajan del todo en la normativa financiera tradicional. De avanzar adelante esta ley, la ley podría influir en la adopción de activos digitales y en la forma en que operan exchange, emisores de tokens y plataformas descentralizadas. Como digo, descentralizadas por ellas mismas dicho, que luego ya, como veremos a continuación, tienen que cumplir unas cosas que la mayoría de ellas no cumplen para ser descentralizadas.
Em, los 5 puntos clave son las stablecoin y la disputa por las recompensas, que ya hemos hablado de ello. Los bancos no quieren ni por asomo que los exchange puedan ofrecer productos de earn con una rentabilidad que se lleve a los depósitos bancarios hacia las empresas de criptomonedas. Reglas antilevado más amplias para el ecosistema cripto. Es decir, esto implica que las compañías tendrían que cumplir con requisitos contra el lavado de dinero, procedimientos de identificación de clientes y obligaciones de debida diligencia. En la práctica, el cambio colocaría a gran parte del sector bajo un régimen similar al que enfrentan los bancos. Esto es normal y estas cosas ya se han ido haciendo, o sea que gran parte del sector, las empresas más grandes ya están haciendo esto, ya están vigilando el lavado de dinero, identificando a los clientes. Hay muy pocas que están ya fuera de este punto, así que no es uno de los puntos más conflictivos desde mi punto de vista. El más conflictivo yo creo que es el que hemos comentado anteriormente del rendimiento de las stablecoin. Luego también tenemos este otro punto, excepción ante la SEC para recaudación de fondos. Se podría recaudar por proyectos hasta 50 millones al año y hasta 200 en total en varios años, es decir, en 4 años o más, sin necesidad de registrarse ante la SEC. Es decir, tú puedes crear una empresa, necesitas recaudar 50 millones y no tienes que registrar en la SEC para hacer esa recaudación. Si es más, sí, ¿vale? O sea que eso daría un poco de margen para nuevos proyectos a que se desarrollen en el espacio de las criptomonedas sin tener que estar regulado desde el principio, cuando son proyectos que realmente son pequeños, ¿no? Porque son recaudaciones pequeñas, o sea que eso sería lo que se trataría en ese punto. DeFi y el umbral de descentralización. Este punto también es importante porque nos dice, las finanzas descentralizadas ocupan otro lugar central en el proyecto. Muchas de las plataformas más utilizadas del ecosistema operan bajo esquemas donde los usuarios interactúan entre sí sin la intermediación de una entidad central comparable a la de un exchange tradicional o un banco. Este modelo ha sido uno de los argumentos principales de varias plataformas para sostener que no pueden cumplir reglas diseñadas para entidades que custodian fondos de clientes o se interponen en cada transacción. El problema regulatorio surge cuando la descentralización es parcial o cuando existe una estructura de control que no siempre es visible para el usuario. O sea, cuando te están diciendo que es descentralizado, la mayoría de las veces no es porque hay un control parcial y alguien está controlando por detrás a los usuarios, aunque te digan que no. La Clarity Act intentaría resolver esta ambigüedad al definir cuándo una plataforma puede considerarse suficientemente descentralizada. Si una plataforma no alcanza ese umbral, sería tratada como una institución financiera. Es decir, algunas plataformas que dicen que son finanzas descentralizadas y no lo son, tendrían que cumplir las leyes bancarias, como cualquier otra institución financiera. ¿Vale? Esto obligaría a reportar actividades sospechosas y a monitorear transacciones de manera similar a la banca. Es decir, no puedes decir que eres descentralizado, no serlo y no informar de actividades sospechosas y cumplir todo lo que cumple la banca, ¿no? El texto es más específico en algunos criterios. Una plataforma no sería considerada descentralizada si tiene capacidad para bloquear usuarios o si conserva permisos privados o privilegios especiales codificados de forma rígida que otros participantes no tienen. Esa definición podría afectar a múltiples proyectos que hoy se presentan como DeFi, pero que aún conservan mecanismos de control relevantes. Muchos proyectos que dicen ser descentralizados no lo son hoy en día. Entonces tendrían que cumplir el criterio bancario y no podrían tratarse como descentralizados, ¿vale? Y esto va a afectar a muchos. Y por último, la tokenización. La blockchain no elimina las leyes de valores, es decir, se quiere tokenizar mucho, se quiere tokenizar acciones y de todo, pues esos tokens no pueden incumplir lo que cumplen las acciones hoy en día solo porque utilicen la blockchain para transferirse. Eso es lo que basa este último punto, que no creo que sea un punto de los más conflictivos, ni mucho menos. Así que bueno, eso es lo que está por discutirse mañana y vemos a ver si pasa o no esa discusión. Que pase la discusión no es definitivo, tiene que seguir el proceso, pero sería un paso muy importante de cara a que se empiece a clarificar todo el mercado cripto en Estados Unidos, ¿vale?
Bien, dicho esto, ya vamos al mercado. Como veis, hemos recuperado bastante bien de la caída de ayer. Estamos ya otra vez en 81.178. Si vamos a ver el gráfico en diario, sigue teniendo buen aspecto técnico, a pesar de las dos velas negativas de ayer y antes de ayer. La bolsa también se dio la vuelta. Tenemos al SP500 subiendo en el día de hoy y de hecho el futuro ha marcado máximo histórico. O sea que ayer no solo recuperó al cierre, una vela que iba bastante mala además porque no tenía muy buen aspecto técnico en algunos momentos del día, envolviendo las velas alcistas anteriores. Sin embargo, recuperó y hoy ha sido capaz de darle la vuelta a toda la situación otra vez, a pesar de que el petróleo se sigue manteniendo alto en 107,3. Así que el mercado sigue demostrando mucha fortaleza. Necesitamos una corrección sana, pero de momento no se produce. Sigue aguantando arriba a pesar de todo. Y sí, lo que hemos visto ha sido una recuperación del dólar, eso sí. Como veis, 2 días seguidos cayendo el euro. Y bueno, pues recuperación del dólar sin caída de la bolsa. La verdad es que me sorprende cómo está el mercado de fuerte, pero es lo que tenemos. En cuanto a Bitcoin, como digo, buena recuperación también en el día de hoy. La vela semanal está en negativo, pero no va mal del todo. Todavía tenemos opción incluso de acabar la vela en positivo a la semana, porque estamos hoy, creo que es miércoles, ¿no? Un segundito que lo mire. Ah, día 11. Eso es, miércoles, estamos a miércoles 13. ¿Vale? Y pues eso, no queda tanto de semana, jueves, viernes y luego el fin de semana que será tranquilo. Si no hay sorpresa desagradable mañana con lo de la ley Clarity, pues es posible que incluso terminemos la semana en positivo. Al final, después de lo mal que iba la jornada de ayer, pues las cosas parecen ir bastante mejor, como digo, en el día de hoy. La vela diaria también está bastante bien de momento y en el gráfico horario, pues sí, perdimos ayer este soporte que hablábamos a la mañana de 80.700, caímos hacia niveles inferiores, no llegamos a tocar ni siquiera el 79.220, que podría haberse ido hasta esa zona tranquilamente, y rebotó haciendo aquí un pequeño hombro, cabeza, hombro invertido, como podéis ver, superó ese nivel, se ha apoyado en él y ha vuelto a subir, con lo cual pues estamos en ese movimiento de recuperación que nos puede llevar hoy incluso hacia la zona de los 81.670. Así que bueno, no va mal. En cuanto a la dominancia, la tenemos en 60,74. Estaba bajando un poquito en el día de hoy, como veis. Ha estado manteniéndose arriba porque Ethereum ha estado flojo últimamente. En el caso de AVE parece que recupera de nuevo después de la caída de ayer. Es posible que las altcoins hayan tocado suelo momentáneamente para un tiempo. Están empezando a recuperar algo. Fijaros también Cardano ha recuperado un poquito desde esa zona de suelo. No sé si Cardano volverá a llegar alguna vez a $1. Eh, Creo que está difícil. Si aún tenéis Cardano, yo creo que si alguna vez llega otra vez a 0,50, 0,60, bueno, me saldría de ahí, pero rápidamente. BGB 0,97% abajo. Como veis, los últimos días ha ido un poquito para atrás, pero los exchange están empezando a mejorar un poco. El volumen vuelve a aumentar. BNB también, como veis, subiendo, se va a enfrentar a la línea bajista. Era el primer movimiento que esperábamos, llegar hacia esa línea bajista y ahora tiene que intentar romperla. Hemos visto el escape al alza de Solana, podría también hacerlo BNB perfectamente, así que ya veremos a ver los próximos días si es capaz. Ethereum sube un 1% en el día de hoy, pero perdió el mínimo anterior, está rebotando hacia ese mínimo anterior, que ahora hace de resistencia. Es probable que lo recupere porque estamos viendo cómo el resto está subiendo. Eh, sería bastante raro que bajase solo Ethereum en este momento, ¿no? Ayer cayó bastante MicroStrategy, pero sigue comprando Bitcoin y bueno, seguramente seguirá subiendo en el medio plazo mientras Bitcoin vaya avanzando. Solana sube un 0,64%, buen comportamiento después de romper la línea bajista. Esto es lo que digo que podría llegar a hacer también BNB, romper la línea bajista y tener un pequeño tirón, como ha tenido Solana. Tron se ha estancado un poquito estos últimos días, no hay mucho movimiento, no hay mucho que hacer ahí. Ha roto la línea alcista, tampoco va hacia abajo porque no rompe el soporte horizontal, o sea que se ha quedado un poco en tierra de nadie. XRP rebota siguiendo un poco el comportamiento de mercado, aunque le vemos relativamente débil contra otras monedas.
y Zcash cae un 3,6%, que ha tenido ese avance, un avance basado en un argumento que puede parecer interesante, pero que como comenté estos últimos días es un argumento débil porque al final cualquier moneda va a hacer que la blockchain en la que va esa moneda sea resistente a ordenadores cuánticos. Esto es una cosa de lógica, o sea, ninguna se va a quedar ahí esperando a que le hackee un ordenador cuántico. O sea, todos los proyectos medianamente serios al final van a tener protección cuántica, ¿vale? Eh, es una cosa vamos, que cae por su propio peso. Entonces, aunque Zcash haya sido de las que se ha adelantado y haya dicho que ya pronto van a tener en un mes billeteras resistentes a los ordenadores cuánticos y en 4 meses la blockchain resistente a ordenadores cuánticos, no quiere decir que las otras no lo puedan hacer. De hecho, te está dando una señal de que es fácil hacerlo, porque si lo va a hacer Zcash, ¿por qué no lo va a hacer cualquier otra, ¿no? Es una cosa sencilla de razonar, ¿no? Y bueno, ahí tenemos Bitcoin 81.263, ya digo, con mejor pinta que ayer y aguantando muy bien el tipo tras la caída de ayer. No hubo ventas, ¿cómo diría yo? Desordenadas en el día de ayer. Hubo ventas bastante ordenadas, es decir, pues todo el que quiso vender vendió. Se siguió acumulando en esa zona, es decir, nadie entró en pánico, hubo compras otra vez. Eh, por otra parte, yo creo que sigue habiendo mucha gente que no se cree la subida, con lo cual, cuanto menos gente se crea la subida en general, y sobre todo entre los pequeños inversores, mejor, más fácil de que sigamos subiendo. Eso siempre es así. Y, y nada, pues por lo demás, como digo, la cosa pinta bastante bien y aunque esta semana ya dijimos que muy probablemente no iríamos hacia 84, 85.000, sí que si seguimos así, se abre la posibilidad de que la semana que viene sí que lleguemos a esa zona de 84.000, 85.000. Así que, bueno, pues eso, tenemos la cosa bastante interesante. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.